Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta El Padre lo mandó, dio su vida y al dar su vida, al derramar su sangre, nosotros nos hemos convertido en los hijos del Altísimo. Nosotros los del Nuevo Pacto no podemos hacer nuestra voluntad, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y tenemos que llevarnos por lo que dice la palabra. Oh, no hay tormentas en la barca. Oh, que no calme su palabra. Ojos en su cara. Oh, caminamos sobre el agua. Pertenecemos al Pacto de la Gracia. ¿Y en qué consiste la gracia? En recibir como un regalo algo que no hemos hecho ni podemos hacer nada para ganar o merecer. Fue lo que hizo Dios por nosotros a través del sacrificio de su unigénito Jesús. A continuación, en Caminamos sobre el agua, estás bajo el favor inmerecido del nuevo pacto. Con ustedes, la pastora Sara Jiménez. Caminamos sobre el agua. Hoy la charla se titula Estás bajo el favor inmerecido del nuevo pacto. Le damos gracias a Jesús por su sangre, porque si no hubiera sido por su sangre, Él no nos hubiera podido salvar. Él entregó su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Claro, entonces, en Hebreos 8, versículo 13, en la página 1258, dice algo muy importante. Siempre tener presente que estamos bajo el favor inmerecido del nuevo pacto. Es un favor inmerecido, pero es favor y ya nos lo dieron. Amar ese nuevo pacto, ese pacto al cual nosotros pertenecemos. Y dice la Escritura, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado. ¿Quién declaró? El Padre. Oiga, usted va a ser grande. Ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. Entonces, nosotros tenemos que poner esa línea que divida el viejo pacto del nuevo pacto. Estudiar el viejo pacto, admirar lo que el Señor hizo en ellos, lo que ellos tuvieron que hacer, esos grandes hombres para poder cumplir con lo que el Señor le mandaba. El Señor le decía, yo estoy con ustedes, pero fájense mis hijos, porque ustedes están por allá y yo estoy por acá. No separe el pecado, ustedes son mi pueblo, pero yo estoy con ustedes, pero las cosas las tienen que hacer ustedes. Y eso ha calado tanto en el corazón del hombre a través de todos los tiempos, que siendo los del nuevo pacto, quieren todavía creer que tienen que ellos hacer las cosas
porque no sabes quiénes son en Cristo, por ese nuevo pacto que tuvo que hacer el Padre, porque el otro resultó obsoleto. Entonces, el Padre se animó. Fíjense, bajo la ley, que eran los del viejo pacto, y bajo la ley está todo aquel que no tiene a Jesucristo, aunque tenga la ventaja de haber nacido ahora, está bajo la ley el que no tiene a Jesucristo. Y el viejo pacto ya sabemos que está obsoleto, que eso no es para nosotros. Bajo la ley, hasta el mejor falló. Bajo la gracia, hasta el peor pudo ser salvo. ¡Qué cosa tan grande! Bajo la ley, hasta el mejor falló. ¿Quién falló? David. La niña de sus ojos del Señor falló. Fue perdonado, claro que sí, pero bajo la ley falló. Entonces los del nuevo pacto, que estamos bajo la gracia, hasta el peor que hay en la tierra puede ser salvo por la sangre derramada de Jesucristo. ¿Entendieron eso? Entonces resulta eso es muy importante. En el viejo pacto se basaba en tus obras. Oiga, mucha gente todavía no ha entendido eso. Y se cree que hay que estar siguiendo aquellos 10 mandamientos tan pesados que el Señor los puso para que supieran lo que era bueno y lo que era malo, pero que sabía que no lo podían cumplir. Si hoy que estamos con ese favor inmerecido y ha sido derramada la sangre de Jesús y hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, a veces se nos va la chaveta. Díganme ustedes, aquel pacto que no era de gracia. Hoy queremos darle gracias al Señor por este nuevo pacto. Darle gracias porque viene el pecador más empedernido y quiere aceptar a Jesucristo. Y Jesucristo lo besa, lo abraza, si él se arrepiente lo perdona y se olvida de todo lo que ha hecho. Oiga, eso es un favor inmerecido que hay que agradecerlo. La ventaja de nosotros pertenecer al nuevo pacto. Aleluya, aleluya. Hebreos 8, versículo 7, en la página 1257. No los explica claro. Página 1257, Hebreos 8, desde el 7. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: ¿por qué ese pacto no podía ser perfecto? Porque Jesucristo no había entregado su sangre. Porque había una separación entre el hombre y Dios por el pecado. ¿Se acuerdan de Moisés? Quiero ver tu cara. Moisés, déjate de eso. Es que quiero ver tu cara. Es que si mira mi cara va a caer muerto ahí inmediatamente. Porque Moisés, aunque quería obedecer y obedecía, tenía el pecado con que todos nacemos. No se le había quitado, porque eso se quita cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, porque el Padre lo mandó, dio su vida, y al dar su vida, al derramar su sangre, nosotros nos hemos convertido en los hijos del Altísimo. Los cristianos no podemos estar tristes nunca.
Y es fácil de decirlo, pero hacerlo. Eso lo está oyendo el tirigüillo por ahí. Y nos dice, ahí sí, tú verás ahorita. Tú verás ahorita. Pero ya sabemos cómo Él trabaja. No nos dejemos llevar de Él. Vivir con el gozo de que somos del nuevo pacto. Y llenarnos la boca de que ha sido por gracia. Favor inmerecido. Decirle, Señor, fue por favor inmerecido, pero te doy las gracias porque el de los méritos eres tú. Tú lo hiciste y a mí me ha tocado todo lo bueno de eso. Esto es para que quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. El pueblo que se está levantando cristiano en todas partes del mundo es diferente. Los ataques van a ser terribles. ¿Por qué? Porque el mundo, las personas, están empeñadas en hacer su voluntad. Y en el viejo pacto era que podían hacer su voluntad. Y la hacían. Pero nosotros los del nuevo pacto no podemos hacer nuestra voluntad. Porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y tenemos que llevarnos por lo que dice la palabra. Oye, qué mal me cae fulano. Y usted mismo dice, ajá. Oye, Señor, perdóname. Me olvidé que es por gracia, que me diste el Espíritu Santo. Yo no puedo que nadie me caiga mal. No puedo. Porque tengo el amor tuyo como la nueva naturaleza. Hablar, hablar y hablar. Cuando usted comience a hablar y usted se oiga lo que le está diciendo al Señor que tiene que ver con la palabra, seremos esos cristianos que obligatoriamente tenemos que cambiar en estos tiempos. Porque tiene que salir de nosotros la valentía que tenían los del viejo pacto, que resultó obsoleto. Pero amaban a Dios. Él no moraba en ellos. Ellos no vivían por gracia, pero sabían que tenían un Dios y que ese Dios no los iba a abandonar. Los ángeles, hay que usar los ángeles. Hay que usar los ángeles. Porque el Salmo 91 lo dice, no es que usted está inventando. No es que, ay, yo tengo ángeles que me cuidan, llévese de eso y siga en esa nube. Usted tiene que saber que los ángeles suyos, cuando usted cree en la palabra, Jesucristo se los manda. Y son los que lo cuidan. Y son los que no dejan que su pie caiga en ninguna piedra. Son los que están con usted. Son los que van a estar con sus hijos, con sus nietos, con todo. Pero usted tiene que decirle a Jesucristo que usted sabe que tiene ángeles a su servicio. Que usted sabe que se los dio Él. Que eso le costó su sangre. Pero no vivir la vida de cristiano sin darse cuenta de cada cosa que nos dice Él en su palabra. Hay que examinarse diario. Cristiano que no se examina diario, cristiano que seguirá cayendo. No deje que se amontone. Usted hace una cosa ahora, ¿verdad? Oye, fulanita, mira, estaba bien fea anoche y se portó bien mal y bebió en bruto. ¿O por qué se cree fulanita? Entonces, el Espíritu Santo prende el bombillito y usted le dice, Espíritu Santo, metí la pata, me humillo ante ti.
te pido perdón. Le pido perdón al Padre y a Jesucristo, porque yo tengo que amar a mi prójimo y solamente decir lo bueno de mi prójimo. Ya eso se fue de usted, ya ese suscito no lo tiene, pero si usted se queda callado y al mediodía dice una recua de mala palabra y se queda callada, y por la noche le dice perro muerto al marido y se queda callada, oiga, va almacenando cosas de un día, que cuando usted quiera hacer el examen de conciencia, oiga, la mitad se le va a olvidar. La mitad se le va a olvidar. Y el Señor lo que quiere es que usted siempre esté reconociéndolo a Él como su Dios, sabiendo que si lo tiene a Él, no tiene por qué pecar, porque el Espíritu Santo lo ayudará como ayudó a Jesucristo, que fue tentado en todo, pero no pecó. Aquí dice el Señor, vienen días, dice el Señor. A mí me encanta cuando veo en la palabra que dice, vienen días. En el viejo pacto vienen días. Porque eso es ya viendo a Jesucristo en la cruz. Y viendo a Jesucristo pagando el precio. Vienen días. Eso se dijo en el viejo pacto. Y esos días vinieron. En que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya el Señor hizo ese pacto. ¿Cuándo? Cuando Jesús vino, derramó su sangre, murió, resucitó y firmó con su sangre el documento de la redención, el pacto de cada uno de nosotros cuando lo recibiéramos como Señor. Íbamos a tener ese pacto con el Padre sellado con la sangre de Jesús. Usted es gente de pacto y yo soy también gente de pacto. Es un pacto que tenemos con Dios. No es poca cosa. Los pactos no deben de romperse, ¿verdad? Hoy en día a la gente que le importa un pacto. Pero nosotros creemos que los pactos no se rompen. Tenemos que tener muy pendiente de que somos gente de pacto. Y hoy el Señor nos va a recordar eso de ahora en adelante, que somos gente de pacto, que esa sangre de Jesucristo fue la que nos salvó, que nos ha dado todas las bendiciones de Abraham, que las maldiciones eran para los judíos, para nosotros las bendiciones, que todo es por gracia, favor inmerecido, pero que no somos poca cosa. Somos del real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con la sangre de Jesús. Y dice la palabra, no será un pacto como el que hice con mis antepasados. Ay, yo hice un pacto con Abraham, pero ese pacto se volvió buchipluma nada más. ¿Cómo es? Buchipluma nada más. Se buscó buchipluma nada más. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no tenía el Espíritu Santo, Jesucristo no había dado su sangre y era imposible que ningún hombre pudiera cumplir con ese pacto. El día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto. ¿Y qué hizo él? Yo los abandoné. Este es el pacto, el nuevo pacto después que Jesús entregó su vida. Que después de aquel tiempo, de aquel primer pacto que no dio resultado, haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Mi palabra la tendrán en su mente, pero la tendrán en su espíritu. Y como la tendrán en su espíritu, saldrá de ahí
hecha vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque ¿quiénes? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Todos los que me reciban como Señor y Salvador, serán hijos de mi Padre, y yo los enseñaré a través de mi Espíritu que va a morar en ellos y a través de la palabra. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y qué? Y nunca más me acordaré de sus pecados. Nos ve cada vez que tú vas a Él con corazón contrito y humillado. Él borra y se queda como si tú no hubieras cometido ningún pecado. Pero lo que quiere es que ya nosotros, los cristianos de los postreros tiempos, porque no me venga a decir usted que no estamos en los postreros tiempos. Lo que se está viendo nunca se había visto. Nunca se había visto. ¿Qué mantiene la tierra? Sodoma y Gomorra desapareció. Pero nosotros somos del nuevo pacto y tenemos un pacto con Dios. Entonces Dios aguante el castigo por su pueblo que está en la tierra, que tiene su Espíritu Santo. Por eso es que no ha habido, que la gente dice, ay hombre, eso no es verdad, de que el Señor dice que castigue, que a Sodoma y Gomorra, pero él no ha hecho nada. Hay muchos países por ahí que están sufriendo de cosas grandes, pero está el pueblo de Dios aquí en la tierra y eso aguanta, porque la sangre de Jesucristo no se derramó en vano. Ahora póngase de pie y vamos a orar. Después que yo hable, hablan ustedes. Padre, te doy gracias porque hoy no estoy bajo el antiguo pacto de la ley, en el que hasta los mejores fallaron, sino que estoy bajo el nuevo pacto de tu favor inmerecido. Gracias por ponerme bajo este nuevo pacto, en el que no tengo que trabajar para ganarme tu bendición y favor. En su lugar, simplemente puedo descansar, sabiendo que tengo tus bendiciones, aprobación y favor, porque Jesús las aseguró para mí por su sacrificio en la cruz. Amén. Gloria al que vive. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el Agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqb.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqb.org.do. Caminamos sobre el agua. En nuestro conversatorio de hoy vamos a tomar algunos versículos de Juan 5 que te van a ayudar muchísimo
Óyelo con mucha atención, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé revelación, porque el Señor quiere transformar tu vida. Quiere que seas su verdadero testigo en la tierra. Por eso el Espíritu va a poner en ti el deseo de aprender, el deseo de vivir esta vida en el Espíritu. Dice así la Escritura: vida mediante el Hijo. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Se suponía que no se pudiera trabajar el sábado, que el sábado no se hiciera nada. Entonces todos estos religiosos estaban en contra de Jesús, porque Jesús trabajaba el sábado, Jesús hacía milagros el sábado, y ellos vivían criticándolo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, cuando la palabra te dice Jesús afirmó, hay que tomarlo muy en serio, creerlo y vivirlo. Ciertamente, no hay lugar a dudas, soy yo el que estoy hablando, el Hijo del Dios viviente. Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Ustedes me están criticando porque yo estoy haciendo milagros y estoy trabajando el sábado, pero es que yo estoy haciendo lo que mi Padre quiere que yo haga, queriendo que comprendiéramos siempre que Él había venido a la tierra enviado por su Padre. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Ustedes no han visto todavía nada. Ustedes van a seguir viendo cosas que yo voy a hacer en nombre de mi Padre. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Aquí nos hace ver, el Padre y el Hijo somos iguales. Ustedes si creen en el Padre, tienen que creer en mí. Viene un versículo ahora importantísimo, sobre todo para los cristianos. Para los cristianos y para los que están ya siendo llamados por Él, y por los que han sido llamados, que en realidad no acaban de darse cuenta de esto. Oye este versículo, y si tienes tu Biblia ahí, subráyalo. Ciertamente, cuando ciertamente quiere decir no hay lugar a dudas, es lo que yo digo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que oye su palabra es porque cree al que lo envió. ¿Y quién lo envió? El Padre Celestial envió a Jesucristo en su empeño de que la humanidad pudiera ser hijos de Él y pudieran tener todas las bendiciones para vivir aquí en la tierra una vida placentera y después gozar con Él por una eternidad.
el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado. ¿Entendiste esto? Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué le pasa? Y no será juzgado. ¿Saben ustedes que hay cristianos todavía que tienen el temor cuando vengan los últimos tiempos, por ese juicio de Dios? El que cree en Él tiene vida eterna, y dice Jesucristo que no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Oiga, si usted se apodera hoy de ese versículo, su vida va a cambiar. Se está levantando un pueblo que es un verdadero Israel. Es un pueblo que cree en cada palabra que está escrita. Es un pueblo que sabe quién es en Jesucristo. Entonces usted, si tenía miedo, porque ay Dios mío, si yo sigo al Señor y yo he hecho muchas cosas malas, y entonces cuando llegue ese día, Él me va a juzgar, y si yo no paso ese juicio, porque la Escritura habla de juicio, la Escritura habla que será juzgado todo aquel que no reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el que lo ha recibido o lo va a recibir no será juzgado, porque ya tiene la vida eterna de Jesucristo. Y para tener la vida eterna de Jesucristo, siempre lo que hacemos es que pedimos perdón de nuestros pecados, recibimos a Jesús como Señor y Salvador, y ya somos de Él. Dice la Escritura, no peques, pero si pecas, abogado tienes. Y en esa relación personal que tenemos con nuestro Dios, ¿cómo vamos a ser juzgados? Juzgado será todo aquel que no reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué tienes tú que hacer? ¿Estás oyendo la palabra? Si no tienes a Jesús como Señor, recibirlo. ¿Para qué? Para no ser juzgado. Para irte aquel día, cuando venga ese día hermoso que va a venir, de un rapto de todos los de la iglesia de Jesucristo. Entonces, hoy quiere el Señor que tengas seguridad de salvación, que tengas seguridad de vida eterna, que tengas seguridad de que no vas a ser juzgado. Ciertamente, vuelve otra vez Jesús, les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. El que está muerto es todo aquel que no tiene a Jesús como Señor y Salvador. Su espíritu está muerto, eso es lo que te quiere decir ahí. Pero si ya lo has recibido o lo vas a recibir después de oír esta charla, ya tú sabes que tienes vida eterna. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso es algo que los hombres no quieren creer. Viven en la tierra pecando. Hoy estamos viendo que a lo malo se le dice bueno, y viven como si nunca fueran a desaparecer de esta tierra. Y el Señor tiene empeño en que nos demos cuenta que aquí nos acaba todo, y que el que es de Él seguirá viviendo una eternidad. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Estas palabras
deben estar grabadas en tu corazón. Sentirte hoy, si lo has recibido como Señor y Salvador, que tienes vida eterna. Y además de vida eterna, tienes salvación. No serás juzgado porque en ti vive el Espíritu Santo. Con estas palabras que hemos hablado ahora, lo que quiere el Señor es que tú hagas lo que se llama un examen de conciencia. ¿Por qué estás oyendo la charla? Porque así lo quiso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer una obra preciosa en ti. Quiere tenerte en la tierra como testigo de Jesucristo. Tú oíste o leíste cómo Jesús hace ver que Él hace todo lo que hace su Padre. Y notas en Él una obediencia grande hacia su Padre. Si nos han dado la vida eterna de Jesús, de Dios, si somos los testigos de Jesucristo aquí en la tierra, ¿qué espera Jesús de nosotros? Que todo lo hagamos a sabiendas de que estamos actuando según dice la palabra, que estamos obedeciendo al Espíritu Santo que mora en nosotros, que estamos siendo esos testigos de Jesucristo, que caminan por ahí con el gozo del Señor, que aunque estemos viendo lo que estamos viendo, sepan en el Dios que hemos creído, que esto no se va a quedar así. Ahora va a comenzar una unción nueva, el Espíritu Santo a moverse, pero con el ejemplo que nos da Jesucristo. Lo que quiere el Espíritu Santo es que nosotros hagamos las mismas cosas que hizo Jesucristo. Tú dirás, pero yo no soy Jesucristo. No somos Jesucristo, pero fuimos llamados por el Padre Celestial. Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra maldición, de nuestra enfermedad, de nuestra pobreza. Y nos tiene en la tierra como su testigo. ¿Y qué anhela Él? Que sus testigos sepan que Él los ama, que Él es un Padre bueno, que Él perdona, que Él olvida, que Él no puede estar pendiente de ningún pecado que hemos cometido, porque es nuestro sumo sacerdote y pagó el precio y nos ve a nosotros limpios. Y si los pecados eran rojos como el carmesí, los pone blancos como la lana. Quiere que nos aprovechemos de quienes somos en Él, de quienes somos en Él, de que no seremos juzgados. Tú me dirás, entonces yo puedo vivir la vida como me da la gana, recibirlo, ya tengo vida eterna y nada, y hago lo que yo quiera. No, eso no se puede. Después de recibir la vida eterna, le pides ayuda al Espíritu Santo que mora en ti y va a poder hacer lo mismo que hizo en Jesucristo. Estas palabras, tómalas, no pierdas el tiempo, son para ti, El Señor quiere transformar tu vida. ¿Sabes tú por qué? Porque murió y resucitó por ti, pero además porque en estos postreros tiempos, donde estamos viendo las cosas tan feas, te necesita para que des el ejemplo a otros, para que puedas llevar su palabra y muchas almas vengan a los pies de Jesucristo. Cuando tú le hables de ese Jesús que habla la vida, que su voluntad es buena, agradable y perfecta.
La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.